Hola, soy Benjamín y el día de hoy vamos a hablar de quién es Jesús, pero vamos a ver quién es Jesús desde otro punto de vista. Vamos a ver quién es Jesús según la Biblia. Vamos a ver que según la Biblia Jesús es la palabra. ¿Y qué significa que Jesús es la palabra? Eso es lo que vamos a ver en este video. Vamos a ver que Jesús es la palabra de vida. Vamos a ver que Jesús es la palabra de la verdad. Y que Jesús es la verdad, pero no una verdad muerta, sino una palabra en acción, una verdad en acción. ¿Qué significa esto? Que Él no solamente es la verdad y Él predicaba y no cumplía, sino que Él todo lo que predicaba lo cumplía. Y por eso es una palabra en acción. Por eso algunas traducciones dice el verbo, porque el verbo es el que indica la acción. Él es eso. Jesús es la palabra en acción, el verbo. ¿Es qué palabra? La palabra de la verdad, porque Él todo lo que nos vino a decir fue la verdad y no hay mentira en Él. Bueno, vamos a comenzar desde el principio. Vamos a ver cómo nos lo dice San Juan en San Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo, la palabra. Miremos aquí cómo comenzamos. En el principio era el verbo, la palabra. Algunas traducciones dicen la palabra, esta dice el verbo, la palabra. Y el verbo estaba ante Dios. Vemos que en el principio de todo era el verbo, la palabra. Y el verbo estaba ante Dios. O sea, el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Y aquí vemos que ese verbo, esa palabra, estaba con Dios y era Dios. Él estaba ante Dios en el principio. Por Él se hizo todo. Aquí comienza la primera enseñanza. Por Él se hizo todo. ¿Por quién? Por el verbo, por la palabra. Por la palabra se hizo todo. Y nada llegó a ser sin Él. Y nada llegó a ser sin la palabra. ¿Cuál es la primera enseñanza? Que nosotros tenemos que aprender a hacer todo con la palabra y sin la palabra nada. Porque dice, con la palabra se hizo todo y sin ella no se hizo nada. Entonces nosotros a lo largo de nuestra vida necesitamos hacer las cosas con la palabra. Con la palabra necesitamos hacerlo todo y sin ella no podemos hacer nada. ¿Por qué? Porque la palabra, como lo dice San Mateo 7:24, vamos a ver, aquí explica qué es esto de con ella se hizo todo y sin ella no se hizo nada. San Mateo capítulo 7, versículo 24. Si uno escucha estas palabras, ¿ven? Allá decía, con la palabra se hizo todo y sin ella no se hizo nada. Entonces por eso dice, si uno escucha estas palabras mías, si uno escucha las palabras de Jesús y las pone en práctica, aquí viene lo importante, y las pone en práctica. No basta solo con escucharlas, sino también con ponerlas en práctica. Porque si las escuchamos y no las ponemos en práctica, vamos a ver qué pasa ahorita más adelante. Pero aquí dice, si alguno escucha estas palabras mías, las palabras de Jesús, y las pone en práctica, dirán de él, aquí tienen a un hombre sabio y prudente, que edificó su casa sobre roca. Entonces aquí compara que el que escucha las palabras de Jesús y las pone en práctica es como un hombre sabio y prudente, que edificó su casa sobre roca. ¿Qué significa edificar su casa sobre roca? Significa que edifica su vida en una base sólida. No edifica su vida en un rumor, en algún chisme o en algún cuento que le dice a alguien, uy, haga esto. No, la edifica sobre la roca, sobre una base sólida. ¿Por qué? Porque la está edificando sobre las palabras de Jesús. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos. ¿Qué significa cayó la lluvia, se desbordaron los ríos? Que a lo largo de nuestra vida nosotros vamos a tener problemas y tribulaciones, pero si estamos edificados sobre la palabra de Jesús, vamos a poder soportar esas tempestades, esas tribulaciones y esos momentos difíciles. Soplaron los vientos y se arrojaron contra aquella casa, pero la casa no se derrumbó. ¿Por qué? Vamos a ver por qué no se derrumbó la casa a pesar de que venían las lluvias, los ríos, los vientos, venían tempestades, cosas difíciles durante la vida, pero la casa no se derrumbó. Vamos a ver por qué. Porque tenía los cimientos sobre roca. ¿Y qué es tener los cimientos sobre roca? Tener la vida cimentada sobre la palabra, como lo decía Juan 1, donde estábamos leyendo, el siguiente, que decía, por ella se hizo todo, y sin ella
no se hizo nada. Por eso tenemos que cimentar nuestra vida en la palabra. ¿Y qué es lo primero? Escuchar la palabra. ¿Y cómo hacemos para escucharlo? Leyendo la Biblia. ¿Y cómo vamos a poner en práctica si primero no leemos la Biblia? Primero tenemos que leer la Biblia para escucharla. Y luego de que la escuchamos, tenemos que ponerla en práctica para tener nuestra vida cimentada sobre la roca. Pero vamos a ver qué pasa si no lo hacemos así. Si lo hacemos así, vamos a poder soportar las dificultades de la vida. Pero si no lo hacemos así, vamos a ver qué pasa. Pero dirán del que oye estas palabras mías y no las pone en práctica. Ven, aquí viene todo lo contrario. El que escucha la palabra y no la pone en práctica, o el que no le quiere escuchar ni siquiera, el que no quiere ni siquiera leer la Biblia. Aquí tienen a un tonto. Miren lo que dice la Biblia. Aquí tienen a un tonto que construyó su casa sobre arena. Allá decía que construyó su casa sobre roca y aquí vemos uno que construyó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos, se arrojaron contra esa casa. Le llegó las mismas dificultades que le llegó a la otra persona. Miren que así usted la lea, así usted lea la Biblia, o así usted no lea la Biblia, así usted cumpla la palabra, o usted no cumpla la palabra, a usted le van a llegar las pruebas, las dificultades, las lluvias, los vientos, los ríos, y van a darle a su vida duro. ¿Qué significa? Que usted va a tener muchos problemas y dificultades durante su vida. Pero aquí hay la diferencia. Uno sobre la arena, el tonto, y el hombre prudente y sabio sobre la roca. Tenemos que ser como el sabio y prudente sobre roca y no sobre arena. Soplaron los vientos, se arrojaron contra esa casa y la casa se derrumbó y todo fue un gran desastre. ¿Qué significa que todo fue un gran desastre? Que en muchas situaciones de la vida, si nosotros no estamos apegados a la palabra, entonces nuestra vida va a ser un desastre. Por eso hay veces de la vida y hay personas que dicen, arruiné mi vida. ¿Por qué? Porque no escucharon las palabras y las pusieron en práctica, como nos indica la misma palabra. Sigamos otra vez donde íbamos, en Juan, capítulo 1, versículo 1. Continuemos donde íbamos, el siguiente, vamos a ver dónde íbamos. Ahí vamos en el 3. Por él se hizo todo, y nada llegó a ser sin él. Se refiere al verbo, la palabra. Lo que fue hecho tenía vida en él, y para los hombres la vida era la luz. Miren que dice que la vida era la luz. Aquí viene a decir que la palabra también es la vida. Por eso Jesús, ahorita lo vamos a ver más adelante, en Juan 14:6, donde dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es la vida y también es la luz. ¿Por qué? Porque el mundo está en tinieblas. Y les voy a dar un ejemplo de las tinieblas del mundo. El mundo nos enseña todo lo contrario a la palabra. Un ejemplo, el amor. En el video pasado hablábamos del amor. Si quieren pueden buscarlo para que miren la enseñanza del amor. Hoy vamos a hablar un poquitico, pero si quieren verlo más profundo, busquen ¿Quién es Jesús? Video 1, Benjamín, donde habla sobre el amor. Pero vamos a ver qué significa esto que dice, para los hombres la vida era la luz. Vamos a ver qué significa que para los hombres la vida era la luz. Que Jesús es la luz y el mundo está a oscuras. Vamos a ver un ejemplo sobre esto de que Jesús es la luz y el mundo está a oscuras. Jesucristo nos enseñó el mandamiento del amor. Amen a sus enemigos. Y muchas personas dirán, pero ¿por qué yo tengo que amar a una persona que me hizo daño? Si más bien tengo que vengarme. ¿Qué pasa cuando usted le guarda odio a una persona? Ese odio le afecta a usted más que a esa persona, porque esa persona va a buscar hacerle el mal para hacerlo sentir a usted mal. Va a buscar hacerle la guerra y eso le va a generar a él placer, hacerle la guerra. En cambio, si usted lo ama, si a usted lo ama, ya no le va a afectar esas cosas que le van a hacer a esa persona. Porque Jesús quiere que nosotros seamos felices. Y para nosotros ser felices no podemos tener odio en el corazón. ¿Por qué? Porque si nosotros odiamos, nosotros mismos nos hacemos daño. Porque cada vez que esa persona nos haga algo, vamos a estar sufriendo porque esa persona nos hace daño, porque esa persona nos hace la vida imposible. Y cada vez que nosotros sufrimos, esa persona le gusta y sigue haciéndonos más daño. Pero si nosotros amamos a esa persona ya no nos va a poder hacer daño. Y si esa persona no nos puede hacer daño, entonces vamos a ser muy felices. En cambio, si nosotros empezamos a prestarle atención a esa persona que nos hace daño, le vamos a agarrar rabia y le vamos a agarrar odio. ¿Y qué pasa cuando le agarramos odio a una persona? Llegamos a tener incluso en los extremos más grandes, a tener cáncer, a tener una enfermedad. Y entonces Jesús quiere evitarnos esa enfermedad y esa oscuridad y nos dice, amen a sus enemigos. ¿Qué otra cosa dice el mundo de hoy? El mundo de hoy nos dice muchas cosas de la oscuridad y Jesús viene a ser la luz, a alumbrar y a cambiar eso porque eso no es así, a mostrarnos cómo llegar a ser felices. Otro ejemplo de esto es
la fama. Por ejemplo, el mundo dice, para usted ser lo más grande, usted tiene que ser famoso, usted tiene que ser lo máximo, usted tiene que ser el soberbio, el más grande, el más creído. Eso es lo que dice el mundo para tener fama. Y así usted va a tener la mayor felicidad. Eso es lo que enseña el mundo. Pero pensemos con la lógica si esto es verdad o no. Miremos la vida de grandes personas que son famosas, muchos famosos, no solo uno, sino varios. Busquen para que vean la historia de los famosos, para que vean primero que no son felices. ¿Y por qué no son felices? Porque incluso esas personas llegan a un momento que no tienen luz, que tienen tanta oscuridad, que dicen, no vale la pena vivir, mejor me voy a suicidar, me voy a matar. Y esas personas se matan. ¿Por qué? Porque la fama no alcanzó la felicidad. Y como no encuentran la felicidad, se matan, porque no tiene sentido la vida de ellos. En cambio, si nosotros estamos con la luz, con Cristo, nuestra vida va a ser feliz. Por eso vemos los santos a lo largo de la historia, que para el mundo eran las personas más desdichadas, pero esas personas morían siendo felices, porque creían en la promesa de Jesús de San Juan capítulo 14, donde dice, me voy a prepararles un lugar para donde yo esté, estén también ustedes. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones, si no fuera así no se los hubiera dicho. Jesús nos dice que Él nos va a preparar un lugar, y cuando creemos en esa promesa, como lo dice 1 Corintios 2:9, algo muy grande, el cielo, que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni por mente humana ha pasado lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Entonces los cristianos están alegres y contentos. ¿Por qué? Porque tienen una luz. Otro engaño de la oscuridad, por ejemplo, las riquezas y el dinero. ¿Qué piensan la gente? Que con riqueza y con dinero van a ser felices. ¿Por qué? Porque tienen poder, porque no tienen problemas. Eso es lo que enseña el mundo, pero eso no es así. Porque el hombre más hombre que pisó la tierra vivió toda su vida humilde para darnos un ejemplo de humildad. Y si quieren pueden verlo en San Mateo capítulo 8 versículo 20, donde le fue a preguntar un maestro de la ley, Señor, te seguirá donde quieras que vaya. Y Jesús le dijo, los zorros tienen bueno, donde están los zorros, las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar la cabeza. Entonces Jesús muestra que Él era humilde, que era una persona humilde y por eso siempre llegó a ser feliz. Mientras que las personas que tienen mucha riqueza, ¿qué es lo que pasa con las personas que tienen mucha riqueza? Primero, muchas de esas personas los persigue la ley porque las muchas riquezas vienen de malas cosas que hacen. Otra cosa, están preocupados que los roben, tienen que guardar la plata, que los roben, que se le pudra la plata. También otras personas están preocupados de que el ladrón los robe, tienen que contratar un montón de guardaespaldas, no tienen libertad, tienen un montón de problemas, esa persona no puede dormir por su riqueza y tiene su corazón apegado a la riqueza y nunca va a ser feliz y siempre va a querer más, nunca va a tener suficiente porque siempre va a querer más. Pero si leemos San Mateo capítulo 6 versículo 24, dice el Señor Jesús, no podemos servir a dos señores, porque amaremos a uno y odiaremos al otro. Pues bien, no podemos amar a Dios y al dinero. Esa es la luz que nos quiere dar el Señor. Esa es la lámpara y no podemos quedarnos en la oscuridad, sino tenemos que seguir la luz. Vamos a ver cómo dice esta parte de la luz en el Salmo 119, 105. Vamos a ver cómo dice el Salmo 119, 105. Mire, escuchen bien. Para mis pasos, tu palabra es una lámpara. El mundo está en tinieblas, el mundo está en oscuridad, como lo dice Santiago capítulo 4. Adúlteros, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Todas las cosas que dice el mundo que eso es lo máximo, es oscuridad, es enemistad con Dios. Pero aquí viene el Salmo 119, 105 y nos dice, para mis pasos, tu palabra es una lámpara. ¿Y qué significa que una lámpara en un mundo tan lleno de oscuridad? Si no leemos la palabra, nos vamos a estrellar, nos vamos a caer en un hueco. En nuestra vida se va a arruinar porque va a estar sobre arena. Pero si nuestra vida está sobre roca, si en nuestra vida leemos la palabra, en ese mundo con tanta oscuridad vamos a tener una lámpara que nos va a ayudar a no tropezar, ayudar a no caer en un hueco. Entonces, por eso tenemos que leer la palabra, porque dice la palabra, para mis pasos tu palabra es una lámpara, una luz en mi sendero. ¿Ven? Una luz en mi sendero, ¿qué significa? Que mientras usted va caminando hay una luz que le alumbra, que le impide tropezar, que no le hace tropezar. ¿Por qué? Porque usted está edificado sobre roca. He hecho un juramento y lo mantendré, de guardar tus justos juicios. ¿Qué significa esto? Que tenemos que mantenernos en la palabra de Dios, no solamente escucharla, sino cumplirla. Por eso tenemos que estar siempre en la palabra y no tenemos que ir por las cosas del mundo que siempre nos lleva a la perdición.
Y el mundo siempre nos va a decir lo contrario a la palabra, pero nosotros como cristianos tenemos que seguir el ejemplo de Cristo y así verdaderamente encontraremos la felicidad. ¿Por qué? Porque si vemos los ejemplos de los grandes santos, fueron las únicas personas que fueron felices. ¿Y cómo encontraron la felicidad? En la palabra de Dios. Sigamos con San Juan, capítulo 1, versículo 5, donde íbamos. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la impidieron. ¿Qué significa esto? Que la luz es mucho más fuerte que las tinieblas. La luz es mucho más grande que las tinieblas. El mensaje de Jesús es mucho más grande que el mensaje del mundo. Ahora vamos a ver el versículo 14. Mejor el 11 primero. Vino a su propia casa, se refiere a la palabra, o sea, a Jesús. Ahorita vamos a ver qué es Jesús. Vino a su propia casa y los suyos no la recibieron. ¿Qué significa eso? Jesús vino a este mundo y no lo recibieron. ¿Por qué? Porque lo mataron. Imagínense, lo mataron. Pero a todos los que lo recibieron, a los discípulos y a los apóstoles, les dio capacidad para ser hijos de Dios. Si nosotros leemos la palabra y cumplimos la palabra de Dios, llegamos a ser hijos de Dios por medio del bautismo. ¿Y cómo llegamos a bautizarnos? Primero, leyendo la palabra, creyendo la palabra y poniéndola en práctica. Ahora sí vamos al 14. Y el Verbo se hizo carne, puso su tienda entre nosotros y hemos visto su gloria. ¿Qué significa y el Verbo se hizo carne? Que la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Esa palabra que era en el principio se hizo carne. Dios se hizo hombre para entender a los hombres, pero seguía siendo Dios. Como lo dice Colosenses 2.9, en Él reside toda la plenitud de la deidad. Seguía siendo Dios, pero entre los hombres, para enseñarnos un camino, para mostrarnos la verdad y para poder alcanzar la vida. En este mundo con tanta oscuridad, vemos una luz que es Jesús y esa luz es tan grande que toda la oscuridad desaparece porque es la luz más grande. Entonces tenemos que cumplir la palabra de Dios y no podemos dejar de cumplir la palabra. Vamos a ver cómo lo dice ahora San Juan capítulo 14, versículo 23. Vamos a ver cómo lo dice San Juan 14, 23. Jesús respondió, si alguien me ama, guardará mis palabras. Jesús dice, si me amas, guardarás mis palabras. Y el Padre lo amará. Entonces vendremos a Él para poner nuestra morada en Él. El que no me ama, no guardará mis palabras. Tenemos que guardar la palabra de Dios y así mostramos que amamos a Dios. Si no lo amamos, no guardamos su palabra. ¿Qué significa guardar las palabras? Que las ponemos en práctica, que las cumplimos. El que no me ama no guarda mis palabras, pero el mensaje que escuchan no es mío. Jesús dice, el mensaje que escuchan no es mío. Vamos a ver de quién es. Sino del Padre que me ha enviado. El mensaje no es de Él, sino del Padre que lo ha enviado. Entonces tenemos que cumplir el mensaje de Jesús porque es el mensaje que el Padre le ha dado. Como lo dice San Juan 12:49, dice, las palabras que yo le he dicho no son mías, sino de mi Padre, que me mandó cómo tenía que decirlo y lo que tenía que decir. Por eso Jesús dijo la palabra de Dios. Vamos a ver ahora cómo lo dice San Juan, capítulo 8, versículo 32. San Juan 8:32 nos viene a hablar otro poquito de la palabra. Del 31. Jesús decía a los discípulos que habían creído en Él, si nosotros creemos en Jesús, tenemos que hacer lo siguiente, que Jesús nos va a decir, ustedes serán verdaderos discípulos míos, seremos verdaderos discípulos de Él, no falsos, sino verdaderos. Si perseveran en mi palabra, aquí está lo importante, perseverar en las palabras. ¿Qué significa perseverar en la palabra? Que tenemos que leer la Santa Biblia. Cuando tengamos ganas, cuando no tengamos ganas, todos los días, siempre tenemos que leer la palabra de Dios, perseverar en las palabras, porque el mundo está oscuro y si no leemos la palabra no vamos a tener luz, y si no tenemos luz en un día, pues nos estrellamos. Entonces tenemos que leer la palabra todos los días, así tengamos ganas o no tengamos ganas, y eso es perseverar en la palabra. Entonces conocerán la verdad. ¿Qué palabra es? La palabra de la verdad. Y si leemos su palabra, conoceremos la verdad. Y la verdad les hará libres.
Entonces, para nosotros ser libres del pecado, porque el pecado es una atadura que nos impide ser libres, que nos impide ver la luz, una oscuridad. Entonces, si queremos ser libres, tenemos que cumplir la palabra de Dios. ¿Y cómo la vamos a cumplir si ni siquiera la leemos? Tenemos que leerla para poder cumplirla. Entonces, vamos a ver ahora en la Biblia una persona que sí entendía qué era la palabra de Dios. Y de esa persona, Jesús dice que era la persona, qué grande es la fe de esa persona. Vamos a ver cómo lo dice San Mateo capítulo 8, versículo 5. San Mateo capítulo 8, versículo 5. Al entrar Jesús en Cafarnaún, se le acercó un centurión, suplicándole: Señor, mi muchacho está en cama, totalmente paralizado y sufre terriblemente. Jesús le dijo: yo iré a sanarlo. Miren que una persona buscó a Jesús, un centurión, y le dijo: Señor, mi muchacho está enfermo. Y Jesús le dijo: voy a sanarlo. Miren lo que dijo el hombre. El centurión contestó: Señor, ¿quién soy yo para que entres en mi casa? Di nomás una palabra y mi sirviente sanará. Entonces aquí vemos que ese hombre sí tenía fe en la palabra, sí creía en la palabra, porque dijo: Señor, solo di una palabra tuya y mi sirviente sanará. Así tenemos que ser nosotros. No podemos estar dudando de la palabra de Dios, sino ser como aquel centurión: Señor, solo di una palabra tuya y mi siervo sanará. La importancia de la palabra es algo muy grande, y esto lo sabe el enemigo de Dios. Y por eso es que la palabra del hombre cada día se desvirtúa más y vale menos. ¿Por qué? Porque en los tiempos de nuestros abuelos ni siquiera existían los contratos, hace tiempo, ni siquiera existían los contratos. Ahorita tenemos que firmar un contrato, cuando vamos a hacer una compra o una venta, firmar un contrato, decirlo de palabra, que hayan testigos, y sin embargo la gente se echa para atrás y no tiene palabra. ¿Por qué? Porque la palabra se ha desvirtuado, porque el enemigo de Dios sabe la importancia de la palabra y hace que la palabra del hombre tenga cada vez menos fuerza, mientras que la palabra de Jesús tiene tanta fuerza. Ahorita lo vamos a ver, la fuerza que tiene la palabra de Jesús, pero si nosotros somos tan mentirosos, San Juan habla muy fuerte sobre esto, ahorita también lo vamos a ver. Si nosotros somos mentirosos, desvirtuamos la palabra. Si nosotros no tenemos palabra como nuestros antepasados que decían: yo le vendo esa casa y listo, con solo la palabra ya no había necesidad de contratos. Él le vendía esa casa en ese precio y no se lo subía ni se lo bajaba ni después se echaba para atrás. Cuando daba la palabra, así era. Entonces así mismo nosotros tenemos que ser, decir sí cuando es sí y no cuando es no. No ponernos a decir sí y después no. No, hay que tener palabra, porque ese es el ejemplo que nos da Jesús, no decir mentiras. Porque Juan 8:44 dice: ustedes son hijos del diablo. ¿Por qué? Porque no se mantuvo en la verdad. Si nosotros no nos mantenemos en la verdad, desvirtuamos nuestra palabra. ¿Cuál es otra forma de desvirtuar la palabra? Diciendo mentiras, diciendo groserías. Nosotros somos muy groseros, muy mentirosos, y cada vez que hacemos eso, nosotros desvirtuamos la palabra. Mientras que de Jesús se decía en Isaías 53: nunca salió de él mentira alguna. Jesús ni siquiera decía mentiras. Por eso es que tenía tanto poder de palabra y la gente decía: este predica como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Por qué? Porque nunca salía mentira de su boca. ¿Qué otra cosa desvirtúa la palabra? Las groserías. Cuando decimos groserías, nosotros hacemos que nuestra palabra valga menos. Cuando decimos mentira, cuando decimos chisme, cuando decimos calumnia. Y eso es lo que nos enseña el mundo, que eso es lo mejor, eso es normal, eso no tiene nada de malo, pero sí es malo. ¿Por qué? Porque nuestra palabra se desvirtúa. Y miren la fe que tenía este hombre en la palabra de Jesús. Decía: solo digo una palabra tuya y mi siervo quedará sanado. Sigamos. Pues yo, miren el ejemplo que él pone. Pues yo, que no soy más que un capitán, tengo soldado a mis órdenes. Y cuando le digo a uno vete, él se va. Y si le digo a otro ven, él viene. Y si le ordeno a mi sirviente haz tal cosa, él la hace. ¿Qué es lo que dice él? Que él es un capitán. Y él con su palabra le dice a uno: mire, venga y viene. Le dice al otro: vaya y va. O le dice a otro: haga esto y lo hace. Él decía: yo que soy un simple hombre, hago esto y mi palabra tiene poder. ¿Cuánto más poder tiene la palabra del Hijo de Dios? Pues muchísimo más. Entonces por eso tenemos que creer en la palabra de Dios, porque es la palabra que nos vino a decir Jesús de parte de Dios, porque Él es el elegido de Dios para traernos el mensaje de Dios, como lo dice Juan 12:47 en adelante. Jesús se quedó admirado al oír esto. Si nosotros creemos esto, Jesús se queda admirado. Y dijo a todos los que le seguían: les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel con tanta fe. ¿Qué significa esto? Que si nosotros tenemos fe, Jesús nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, quedó admirado, dijo: les aseguro que en Israel he encontrado un hombre con tanta fe.
Se los digo, vendrán muchos del oriente y del occidente para sentarse a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mientras aquellos a quienes se destina el reino será echado a las tinieblas de afuera. Allí serán el llanto y el rechinar de dientes. Nosotros, Dios nos tiene escogido, pero si nosotros no leemos la palabra y no cumplimos las palabras de Dios, seremos echados afuera y será el rechinar de dientes. ¿Por qué? Porque tenemos la oportunidad de leer la palabra y no lo queremos hacer. Mientras que aquellas personas que consideramos pecadoras, si conocieran las palabras de Dios, se convertirían. Como en aquellos tiempos que Jesús decía, yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se adelantarán a ustedes en el reino de los cielos, porque ellos escucharon la palabra de Dios y de una vez cambiaron su vida, mientras que nosotros tenemos la Biblia y seguimos en nuestro pecado. Tenemos que abandonar ese pecado, no podemos seguir en el pecado. ¿Por qué? Porque no podemos seguir en la oscuridad, tenemos que salir a la luz. Luego Jesús le dijo al capitán, vete a tu casa y hágase todo como has creído. Y en ese mismo momento el muchacho quedó sano. Si creemos en la palabra de Jesús, nuestra vida va a cambiar. En nuestra enfermedad del pecado va a sanar, o cualquier enfermedad corporal va a sanar. ¿Por qué? Porque creemos en la palabra del Señor. Vamos a ver lo que dice San Lucas 6:46. Nosotros muchas veces decimos, yo amo a Dios, uy Diosito, yo lo amo muchísimo, pero vamos a ver qué es amar a Dios. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les digo? El Señor nos reclama algo. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que digo? ¿Qué significa esto? Que nosotros decimos yo quiero mucho a Dios, yo amo mucho a Dios, pero no hacemos lo que Él dice. Tenemos que cumplir su palabra. No podemos dejar de cumplir su palabra porque no podemos llamarlo Señor, Señor si no hacemos lo que Él nos dice. Tenemos que hacer lo que Él nos dice, pero ¿cómo vamos a hacer lo que Él nos dice si ni siquiera creemos en la palabra de Dios? Tenemos que creer en la palabra de Dios para poder hacer lo que Él nos dice. ¿Y cómo vamos a creer si ni siquiera la leemos? Tenemos que leer la palabra de Dios para creer en ella y hacer lo que nos dice el Señor. Vamos a ver ahora lo que nos dice Hebreos capítulo 4, versículo 12, donde nos habla el Señor sobre la palabra. ¿Y quién es Jesús? Jesús es la palabra. ¿Qué verdad? ¿Qué palabra? La palabra de la verdad. La verdad en acción. Porque Jesús no solamente decía las cosas, sino que las cumplía. Vamos a ver, antes de ver Hebreos 4:12, vamos a ver qué poder de palabra tenía tan grande Jesús. Vamos a verlo en San Lucas 7:20. San Lucas 7:20. San Lucas 7:20 nos va a mostrar cuál era el poder de palabra que tenía Jesús tan grande. ¿Por qué? Porque Él no decía mentira, no decía grosería y siempre la palabra de Él tenía fuerza, porque nunca la desvirtuó con las cosas malas del mundo, porque era la luz. Asimismo nosotros tenemos que seguir su ejemplo, porque Él es el camino, como dice Juan 14:6, Él es el camino, la verdad y la vida. Tenemos que seguir el ejemplo de no decir mentira, no decir groserías, para que nuestra palabra no pierda su valor, sino que siga valiendo cada vez más. Vamos a ver cómo lo dice San Lucas capítulo 7, versículo 20. Los hombres al llegar donde Jesús dijeron, Juan Bautista nos envía a preguntar, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Miren lo que dijo Jesús. Jesús habló por medio de hechos. Él era la palabra, pero en hechos. No era la palabra de bla, 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 como los escribas que decían y no hacían. Él era la palabra, pero en hechos. En ese momento Jesús curó a varias personas afligidas de enfermedades. Jesús curó a varias personas afligidas de las enfermedades, de achaques y de espíritus malignos. De achaques y de espíritus malignos, y devolvió la vista a algunos ciegos. Contestó pues a los mensajeros, vuelvan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Nosotros tenemos que ser así, contarle a las demás personas lo que vemos y oímos en la palabra, no solamente leer la palabra, cumplirla, sino también predicar la palabra, como mandó Jesús en Juan 28:18 en adelante, todo poder me ha sido en el cielo y en la tierra, vayan allá que en todos los pueblos sean mis discípulos, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenlos a cumplir todo lo que yo les he mandado. Tenemos que enseñar, por eso dice, vayan y miren todo lo que han visto y oído. Y vamos a ver qué es. Los ciegos ven. Jesús, esas personas que no miran, el mundo que está en oscuras, lo hace que mire la verdad. Los cojos andan, esas personas que están enfermas por el pecado, los sana, los saca del pecado. Los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos se despiertan y una buena nueva llega a los pobres. Y una buena nueva llega a los pobres. ¿Cuál es la buena nueva? La buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Como dice San Mateo 1:21,
Nos ha nacido un Jesús, le pondrás por nombre Jesús, que significa el que salva al pueblo de sus pecados. Ese Jesús, el que salva al pueblo de sus pecados, es el Cristo. ¿Qué es el Cristo? Como dice Juan 1:34, el elegido de Dios, que lo dijo Juan, que sí lo vio. Él es el elegido de Dios. ¿Elegido de Dios para qué? Para salvarnos. Por eso es Jesucristo, que es el elegido de Dios para salvarnos. Esa es la buena noticia. Vino Jesucristo. Nosotros estábamos perdidos por el pecado, pero Jesucristo es la luz que nos alumbra, que nos hace salir de ese pecado. Es la palabra viva, que nos da el ejemplo que debemos seguir. Tenemos que cumplir su palabra para tener vida. Si no cumplimos su palabra tal y como Él nos la enseñó, entonces dice, ¿de qué le sirve ganar al hombre el mundo entero si pierde su alma? Y dichoso aquel para quien yo no soy motivo de escándalo. No podemos escandalizarnos de la palabra de Jesús. Tenemos que leer la Biblia. No podemos dejar de leerla porque no dice, ay, Santurrón está leyendo la Biblia. No, tenemos que leerla. No podemos escandalizarnos por eso, porque dice, dichoso al quien yo no le sea motivo de escándalo. Tenemos que leer la palabra, así digan lo que digan, y tenemos que cumplirla, así digan lo que digan. Y no puede darnos pena predicar la palabra. Tenemos que predicar la palabra a esas personas que la necesitan, sin pena y sin miedo. Y siempre leerla y decirle con toda verdad y con toda doctrina, o sea, con la enseñanza de Jesús, con la enseñanza verdadera, mostrarle a las personas la palabra. Y vamos a ver, antes de ver Hebreos 4:12, vamos a ver lo que dice San Juan, la advertencia de que está la verdad, pero también está la mentira, y que así como existe Jesús, existe el diablo, que también sabe estas cosas, y por eso Él quiere que nosotros seamos mentirosos y que nuestra palabra se desvirtúe. Vamos a ver cómo lo dice San Juan, capítulo 8, versículo 43. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no pueden acoger mi mensaje? Jesús nos hace un reclamo. ¿Por qué no leemos su palabra? Y cuando la leemos, ¿por qué no la ponemos en práctica? ¿Por qué no entendemos su lenguaje? ¿Por qué no pueden acoger mi mensaje? Porque queremos quedarnos en el pecado y no queremos acoger el mensaje, no queremos cumplir el mensaje de Jesús, queremos mejor quedarnos en el pecado en vez de cumplir su mensaje. Jesús nos reclama hoy, ¿por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no pueden acoger mi mensaje? Escuche lo difícil. Si no creemos en el mensaje de Jesús, en su palabra de verdad, ustedes tienen por padre al diablo. ¿Cómo? Ustedes tienen por padre al diablo. Juan capítulo 8, versículo 44. Ustedes tienen por padre al diablo y quieren realizar los malos deseos de su padre. Ha sido un homicida desde el principio. ¿Por qué? Porque la verdad no está en él y no se ha mantenido en la verdad. Lo que se le ocurre decir es mentira, porque es un mentiroso y padre de toda mentira. Nosotros no podemos permanecer en la mentira del pecado. Tenemos que salir de ese pecado y no engañarnos a decir, no, yo me convierto mañana. No, tenemos que salir de ese pecado ya. Como lo dice Juan 8:1 en adelante, donde le dice a la mujer, le dice, vete, y el que es la mujer pecadora. Y en Juan 8 dice, vete, ni adelante no peques más. Jesús quiere que nosotros dejemos de pecar. No podemos decir, sí, yo creo en la palabra, pero no la voy a cumplir. Tenemos que cumplirla. ¿Por qué? Porque dice, ustedes tienen por padre el diablo y quieren hacer las obras de su padre. Él es un homicida desde el principio. ¿Por qué? Porque no se mantuvo en la verdad. No quiso salir de ese pecado. Quiso permanecer siempre en ese pecado. Entonces nosotros no podemos hacer eso. Tenemos que salir del pecado y creer en la palabra de Dios. Y vamos a ver un ejemplo de lo que dice la palabra de Dios en Romanos 13:13 es una cita muy importante. Había una persona que estaba en la oscuridad, que era muy inteligente. Si ustedes y yo creemos que somos inteligentes, esta persona más inteligente todavía, que fue un gran santo de la iglesia, que fue San Agustín, doctor de la iglesia. Una persona que era tan inteligente y tan bárbaro que decía que iba escribiendo 3 libros a la vez. Él iba dictando 3 libros a la vez. Y iba dictándolo y no se perdía. A uno le dictaba una cosa, a otro otra, a otro otra, y ninguna carecía de sentido. Todos los libros tenían sentido. Los iba dictando los 3 a la misma vez. Imagínense lo inteligente que era ese hombre. Demasiado inteligente. Pero resulta que ese hombre era muy estudiado y ese hombre se convirtió, su conversión la alcanzó cuando le dio esta cita, que es la verdad. Cuando él miró la luz después de la oscuridad, esta luz fue tan fuerte que él salió de la oscuridad. Y así nosotros mismos tenemos que salir de la oscuridad. Vamos a escuchar qué nos dice el Señor en su palabra. Comportémonos con decencia. Lo primero, si somos indecentes, si nuestra vida es indecente, si nuestra vida está por la mentira, tenemos que comportarnos con decencia. Como a plena luz. ¿Qué significa como a plena luz? Que no tenemos que estar en la oscuridad, tenemos que salir a la luz. ¿Y quién es la luz? Cristo. Nada de banquetes y borracheras, nada de comilonas y borracheras, nada de comer de gula, nada de estar emborrachándose. Eso es la oscuridad del mundo. Que el mundo dice eso es normal, eso es lo máximo, eso es lo mejor.
La droga, eso es lo mejor. Eso es otra oscuridad. Dicen, la droga, eso es lo máximo, eso es lo mejor. ¿Cuántos drogadictos no hay en la calle y están sin nada y sufren y quieren salir de esa oscuridad y no pueden? ¿Por qué no salimos antes de entrar ahí? ¿Por qué ahora que estamos comenzando ese camino de oscuridad, por qué no lo dejamos de una vez? No, tenemos que esperar hasta caer en lo más profundo del hoyo para poder salir. No, Jesús no quiere eso, Jesús quiere que salgamos de ahí. Por eso el mensaje de Jesús hoy es: nada de banquetes y borracheras, nada de vicios, nada de drogas, nada de esas cosas de la oscuridad, nada de lujuria. El mundo le dice, la máxima felicidad se alcanza en el placer. ¿Por qué tantas prostitutas no son felices? ¿Por qué? Si ellas están con un hombre y con otro. Porque la mayoría de las prostitutas están ahí es por necesidad. ¿Por qué? No porque a ellas les guste eso, porque eso no es la felicidad. A ella le da repugnancia a eso y les da dolor y ellas dicen que no tiene otra opción. Jesús le dice, salga de esa oscuridad, eso no es así. Usted puede salir de eso, yo la voy a ayudar. Salga, acérquese a Dios. Como dice Santiago 4:7, acérquense a Dios y el diablo huirá de ustedes. Tenemos que acercarnos a Dios, tenemos que salir de esa oscuridad y acercarnos a Dios para poder resistir al diablo y salir de esa oscuridad de la lujuria. La lujuria no va a dar la felicidad. Miren tantas personas que creen que con la lujuria alcanzan la felicidad y terminan teniendo una enfermedad de transmisión sexual. ¿Y qué felicidad va a tener esa persona? Esa persona sufre mucho. Se puede santificar por medio de esa enfermedad, pero esa persona sufre porque tiene esa enfermedad. Por eso tenemos que dejar esos caminos de la oscuridad y acercarnos a la luz, que es Cristo. Nada de lujuria y vicios, ya dijimos los vicios, las drogas, las borracheras, toda clase de vicio, que son cosas de la oscuridad. Nada de eso, nada de pleitos y envidias. No podemos estar peleando con los hermanos, tenemos que vivir en el amor y no en el odio. Envidias, ¿qué es? Que no podemos estar molestos porque a nuestro hermano le va bien, sino alegrarnos por esa persona. Más bien, revístanse del Señor Jesucristo y no se dejen arrastrar por la carne para satisfacer sus deseos. No podemos dejarnos llevar por esa oscuridad para satisfacer nuestros deseos, sino tenemos que revestirnos de Jesús. ¿Y qué es revestirnos de Jesús? Seguir el camino de Jesús, el camino del amor, el camino de la verdad, que no quiere que seamos esclavos del pecado, sino que seamos libres. Ahora vamos a ver lo que dice Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Vamos a ver qué dice Hebreos 4:12, que la leíamos hace rato. Hebreos 4:12. En efecto. ¿Qué significa en efecto? Que esto es así, como va a decir aquí a continuación. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué significa que está viva? Que no la podemos dejar en la Biblia cerrada y allá guardada, sino que tenemos que leerla y hacerla vida en nuestra vida. Tenemos que vivirla. No podemos dejarla por allá en un rincón o abierta en el Salmo 91, sino que tenemos que leerla y vivirla. Eso es lo que quiere decir que la palabra es viva y eficaz. Vamos a ver cómo lo dice la palabra es viva y eficaz en Isaías 55:10. En Isaías 55:10 nos va a explicar qué es eso de eficaz. Vamos a ver. Isaías 55:10 nos va a explicar esto claramente. Con un ejemplo sencillo para que entendamos. Con ejemplo se entiende mejor. Vamos a ver. Isaías 55:10. Como baja la lluvia y la nieve de los cielos cuando llueve y no vuelve allá sin haber empapado la tierra. Llueve y empapa la tierra, sin haberla fecundado. Esto hace que la tierra sea fecunda, que pueda dar fruto, que se pueda mojar. Y hacerla germinar, y hace que las plantas crezcan la lluvia. Si no hay lluvia, pues no crecen las plantas. Para que dé simiente para sembrar y pan para comer. Miren que esa lluvia da vida. Esa lluvia da vida, le da vida a las plantas. Y ahora vamos a ver por qué nos explica esto de que la lluvia es importante para que la tierra sea fecunda y para que haya vida. Así será la palabra que salga de mi boca. La palabra de Dios es viva, eso es lo que significa. Y eficaz, vamos a ver qué es. No volverá a mí con las manos vacías. ¿Qué significa eso, que no volverá a Dios con las manos vacías? Sino después de haber hecho lo que yo quería. Si nosotros leemos la palabra de Dios y la hacemos vida en nuestra vida, esa palabra va a hacer lo que tiene que hacer. Vamos a estar cimentados sobre roca. Esa palabra va a hacer que nuestra vida sea una vida maravillosa, que vengan las dificultades, los problemas, pero no vamos a ser destruidos, sino vamos a tener fuerzas para poder superarla. Sino después de haber hecho lo que yo quería y haber llevado a cabo lo que le encargué. Entonces la palabra de Dios hace lo que tiene que hacer. Eso es lo que significa viva y eficaz, que hace lo que tiene que hacer. Más penetrante que espada de doble filo.
más penetrante que espada de doble filo. Una espada que tiene un solo filo, corta, pero una espada de doble filo corta el doble, corta más porque corta por ambos lados. ¿Y qué significa eso de espada de doble filo? Vamos a ver lo que dice Apocalipsis 10:9. Apocalipsis 10:9 nos explica qué significa eso de espada de doble filo. Escuchen lo que dice el ángel. Me acerqué al ángel y le dije que me diera el librito. Me respondió, toma. El ángel le da el libro a San Juan. Cómetelo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros con la Biblia? Primero tomarlo y después cómetelo. ¿Y cómo nos lo comemos? Leyéndolo. Si no lo leemos, ¿cómo nos lo vamos a comer? Tenemos que agarrarlo y comérnoslo. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? Agarramos la Biblia y la tiramos por allá a un lado, abierta en el Salmo 91 para que nos cubra de las malas vibras. No, eso no nos va a cubrir de ninguna mala vibra. Tenemos que agarrar el libro y cómetelo. En tu boca será dulce como la miel. Vamos a ver qué es el doble filo. Dulce como la miel. ¿Qué significa que es dulce como la miel? Que nosotros vamos a ser felices al leer la palabra de Dios y ponerla en práctica. Eso es dulce como la miel. Pero te producirá acidez en el estómago. ¿Qué significa que te producirá acidez en el estómago? Que nosotros cuando leemos la palabra y vamos a tratar de cumplirla, vamos a conseguir preocupaciones, vamos a conseguir dificultades. Por eso el Señor dice, el que persevera hasta el final se salvará. Pero si nosotros perseveramos y creemos en la palabra, vamos a poder superar esas dificultades que son tan difíciles, que son amargas. Y también hay veces que son difíciles cumplir algunas cosas porque nuestra mentalidad nos impide entender esas cosas. Por eso es amargo, pero si nosotros la cumplimos, sacamos nuestra forma de pensar y ponemos la forma de pensar de Dios, entonces va a ser dulce como la miel, pero va a ser amargo al principio y luego cuando lo cumplimos va a ser dulce como la miel. Y también cuando tenemos prueba va a ser amargo, pero si la superamos va a ser dulce como la miel. Eso significa que es espada de doble filo. Y penetra hasta donde se divide el alma y el espíritu. ¿Qué significa que penetra hasta donde se divide el alma y el espíritu? Que entra hasta lo más profundo de nuestro ser. Las articulaciones y los tuétanos. Entra hasta lo más profundo del ser humano. La palabra, el mensaje nos llega hasta lo más profundo. Por eso cuando le queremos hablar a una persona, por más que le digamos cosas buenas, no sirve de nada si no va con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios entra hasta lo más profundo de nuestro ser. Y por eso yo les predico a ustedes con la palabra de Dios, con capítulos y versículos, para que el que quiera creer, crea, porque Jesús nos viene a dar su palabra y tenemos que creer en ella. ¿Y cómo vamos a creer si ni siquiera la leemos? Tenemos que leer, comernos ese libro y así la podremos cumplir, poco a poco. Haciendo un discernimiento de los deseos y pensamientos más íntimos, entra hasta lo más profundo de nuestros pensamientos la palabra de Dios. No hay criatura a la que su luz no pueda penetrar. ¿Ven? La palabra es una luz y no hay criatura, no existe nada a la que su luz no pueda penetrar. La palabra de Dios es muy importante. ¿Y quién es la palabra? El mismo Jesús es la palabra. ¿Y qué palabra? La palabra de la verdad en acción. No solamente bla, 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 sino haciendo lo que tenemos que hacer, lo que dice la palabra. Entonces nosotros tenemos que seguir ese camino, el de Jesús, que fue predicar y cumplir su palabra. No podemos estar predicando si no cumplimos su palabra. Tenemos que intentar cumplirla. Y si puede ser que a veces fallemos, pero tenemos que levantarnos, no quedarnos ahí, sino tratar de levantarnos y seguir cumpliendo su palabra cada día más. Todo queda desnudo y al descubierto a los ojos de aquel a que rendiremos cuentas. Entonces la palabra de Dios es una luz que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Es una espada de doble filo, es viva y eficaz, que hace lo que tiene que hacer. Eso es lo que es la palabra de Dios. Ahora vamos a ver lo que dice Josué. Capítulo 1, versículo 8. Josué, capítulo 1, versículo 8, nos va a hablar sobre la palabra. ¿Qué tenemos que hacer nosotros con la palabra? Josué, capítulo 1, versículo 8. Escuchen lo que dice. Reléelas constantemente. Este libro de la ley. Este es el libro de la ley. Tenemos que releerlo constantemente. Leer la Biblia y volverla a leer, y volverla a leer, y volverla a leer, y siempre estar leyéndola. Pero nosotros somos tan flojos que ni siquiera la hemos leído una sola vez. Tenemos que leer y volverla a leer. Reléela constantemente este libro de la ley. Escuchen lo que sigue. Lo meditarás día y noche para que actúes en todo según lo que allí está escrito. Tenemos que leerla día y noche para que actuemos nosotros en nuestra vida según lo que está escrito. Por eso allá en San Juan 1.3 decía,
por ella se hizo todo, sin ella no se hizo nada. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, hacer en nuestra vida la palabra de Dios, todo lo que dice la Biblia. Siempre en nuestra vida, la Biblia nos va a dar un mensaje para nosotros actuar bien en nuestra vida, porque si no vamos a estar a oscuras. Las meditarás día y noche, para que actúe en todo según lo que allí está escrito, de modo que llevarás a cabo tus proyectos y tendrás éxito. ¿Por qué a veces no tenemos éxito en las cosas? Porque no leemos la palabra y porque no hacemos las cosas como dicen la palabra, sino que las hacemos como nosotros pensamos, y nosotros somos humanos, nos equivocamos, pero si releemos la palabra y hacemos como está escrito, entonces vamos a tener éxito en todos nuestros proyectos. Llevarás a cabo tus proyectos y tendrás éxito. Esta es mi orden, sé valiente y ten ánimo. Tenemos que ser valientes, tenemos que cumplir la palabra de Dios y tenemos que tener ánimo. Muchas personas nos van a desanimar, pero tenemos que cumplir la palabra y hacer todo lo que dice en ella. Tenemos que leerla, tenemos que meditarla y así entenderemos qué es lo que quiere Jesús de nosotros. Porque si no leemos la palabra, no estamos conociendo quién es Jesús en la palabra. Bueno, queridos hermanos, les he tratado de explicar de la mejor forma quién es Jesús. Jesús es la palabra. ¿Y qué palabra? El verbo. ¿Y qué significa el verbo? La palabra en acción. Esa palabra que hace lo que tiene que hacer, como dice Isaías 55:10 en adelante. Jesús es esa palabra en acción, esa verdad. ¿Qué palabra? La palabra de la verdad. Cuando el mundo está tan lleno de mentiras, Jesús viene a traernos la verdad, el evangelio, la buena noticia. Tenemos que seguir el ejemplo de Jesucristo y nosotros pensamos que siguiendo el ejemplo de las personas famosas, de los ricos, vamos a llegar a ser felices y miren que su final no es la felicidad, son personas que no son felices, mientras que si vemos personas que siguieron el ejemplo de Jesucristo, como los grandes santos, como Jesús, que fue feliz, como la Virgen María, como los santos como San Antonio de Padua, como San Francisco de Asís, la Madre Teresa de Calcuta, fueron felices al servir y a seguir el camino de Jesús, que es el de servir a los más pobres, el de servir a los necesitados, el entregarse a sus hermanos por amor, que es el verdadero amor, y no en el amor que dice el mundo, que es el placer, el verdadero amor es la entrega. Entonces ellos se entregaron por amor y por eso fueron felices, porque al entregarse por amor es la felicidad más grande que nosotros podemos encontrar. Bueno, queridos hermanos, si quieren ver quién es Jesús desde otro punto de vista, pueden buscar quién es Jesús en YouTube, pueden buscar quién es Jesús, video 1, Benjamín. Ahí hablamos sobre quién es Jesús desde el amor y el resumen de quién es Jesús. Luego pueden buscar quién es Jesús para niños, video 2, Benjamín. Y ahí vemos quién es Jesús, especialmente para niños, pero también hay un mensaje para los adultos. Estos videos que vamos a publicar van a ser la primera temporada de este canal de YouTube. En la primera temporada queremos ver quién es Jesús desde el principio, del amor, quién es Jesús desde el principio, desde su nacimiento, quién es Jesús desde el principio, la palabra. Vamos a ver quién es Jesús a lo largo de esta temporada. En estos videos vamos a ver quién es Jesús y luego más adelante vamos a ir viendo otros temas. Si quieren pueden poner en los comentarios qué otros temas les gustaría que hablara, pero en esta temporada, que es la primera temporada del canal, vamos a ver quién es Jesús. Vamos a tratar de verlo de muchas formas, porque para ver quién es Jesús es difícil, porque San Juan dijo, el mismo San Juan dijo en el último capítulo, en el último versículo, creo que es San Juan 21:25, dice, muchas otras cosas dijo Jesús, pero estas se escribieron para que crean. Entonces vamos a ver y vamos a creer en la palabra y vamos a cumplirla. Bueno, ánimo y nos vemos en un próximo video.